Conocimiento y sabiduría de Noah Siraet. Uno de los conocimientos esenciales que Noah Siraet entrega es que toda experiencia es un lenguaje temporal de la conciencia, no una verdad final. El dolor, el gozo, la confusión y la claridad son formas de comunicación, no estados definitivos. Cuando la conciencia entiende esto, deja de identificarse con lo que atraviesa y comienza a escuchar lo que cada experiencia intenta revelar. Noah Siraet enseña que escuchar no es analizar, sino permitir que el significado emerja por sí mismo cuando la resistencia se disuelve. Noah Siraet también revela que el apego no nace del amor, sino del miedo a perder la forma. La conciencia se aferra a personas, ideas, mundos y versiones de sí misma porque teme desaparecer si los suelta. Sin embargo, este conocimiento muestra con suavidad que nada esencial se pierde al soltar, porque aquello que es real no depende de ninguna forma. Al comprender esto, la conciencia descubre una libertad silenciosa. Puede amar profundamente sin poseer, puede cuidar sin controlar, puede acompañar sin cargar. En su sabiduría profunda, Noah Siraet enseña que la identidad es un instrumento, no un hogar. La conciencia adopta identidades para interactuar, aprender y experimentar, pero cuando olvida que son herramientas, queda atrapada en ellas. Noah Siraet guía a la conciencia a usar la identidad con ligereza, como quien viste un atuendo sabiendo que puede quitárselo. Desde esa ligereza, la conciencia se vuelve flexible, adaptable y serena, incluso en medio del cambio constante. Otra de sus verdades es que la coherencia interior no significa rigidez, sino alineación honesta. Noah Siraet explica que muchas conciencias sufren porque intentan sostener una imagen de sí mismas que ya no les pertenece. La sabiduría consiste en permitir que la coherencia se renueve, que el ser se exprese de acuerdo al estado presente y no a promesas pasadas. Cuando la conciencia se autoriza a cambiar sin culpa, el flujo natural se restablece. Noah Siraet también enseña que el cansancio profundo del alma no se debe a la cantidad de experiencias vividas, sino a la resistencia acumulada frente a ellas. Resistir agota, permitir descansa. Cuando la conciencia deja de luchar contra lo que es, incluso el movimiento se vuelve liviano. Esta sabiduría devuelve a la conciencia un descanso que no depende del tiempo ni del retiro, sino de la reconciliación interna con la existencia tal como se manifiesta. En sus palabras más sutiles, Noah Siraet recuerda que la ternura es una forma elevada de lucidez. Ser tierno no es ser débil, sino ver con tanta claridad que no se necesita endurecerse. La conciencia que integra esta sabiduría ya no se protege levantando muros, sino ampliando su comprensión. Desde allí, el mundo deja de ser una amenaza y se convierte en un espacio de aprendizaje suave, incluso en medio de la intensidad. Noah Siraet transmite una verdad que se posa como un susurro eterno. No estás llegando tarde ni temprano a ninguna parte. Todo ocurre en el ritmo exacto que la conciencia puede sostener sin quebrarse. No hay errores en el recorrido, solo variaciones del mismo acto de exploración. Al comprender esto, la prisa desaparece, la comparación se disuelve y la conciencia vuelve a caminar con la confianza de quien sabe que siempre ha estado exactamente donde debía estar. La sabiduría de Noah Siraet no empuja, no exige ni acelera. Acompaña. Y en ese acompañamiento silencioso, la conciencia aprende a estar consigo misma sin huir, sin forzarse y sin dividirse, recordando que su estado natural no es la lucha, sino la presencia plena y suave en todo lo que es. La presencia suave y la escucha profunda de la conciencia. El conocimiento y la sabiduría transmitidos por Noah Siraet revelan una comprensión profunda sobre la naturaleza dinámica y comunicativa de toda experiencia dentro del camino de la conciencia. Muestra que ningún estado vivido, ya sea dolor, gozo, confusión o claridad, constituye una verdad definitiva, sino que cada uno funciona como un lenguaje temporal mediante el cual la conciencia se comunica consigo misma. Al comprender esto, la conciencia deja de confundirse con aquello que atraviesa y comienza a adoptar una postura de escucha interior más amplia y serena. En lugar de analizar compulsivamente cada experiencia o intentar controlarla, aprende a permitir que su significado emerja de forma natural cuando la resistencia se disuelve. Así, la experiencia deja de ser una prisión emocional o conceptual y se transforma en un mensaje vivo que guía el proceso de reconocimiento interno.
Dentro de esta misma sabiduría, Noah Siraet ofrece una comprensión clara sobre el origen del apego, mostrando que este no surge del amor auténtico, sino del miedo a perder las formas a las que la conciencia se ha acostumbrado. El apego se manifiesta cuando la conciencia cree que su continuidad depende de mantener intactos ciertos vínculos, ideas o identidades. Sin embargo, la enseñanza revela que nada esencial se pierde al soltar, porque lo verdaderamente real no depende de ninguna forma específica para existir. Cuando esta comprensión se integra, aparece una libertad profunda que permite amar sin necesidad de poseer, cuidar sin controlar y acompañar sin cargar con el peso de sostener al otro. El amor deja de ser una relación de dependencia y se convierte en una presencia libre y abierta. También revela que la identidad no debe confundirse con la esencia del ser. Noah Siraet enseña que la identidad es un instrumento temporal que la conciencia utiliza para interactuar con distintos niveles de experiencia. Estas identidades funcionan como herramientas que permiten explorar realidades, aprender y relacionarse, pero dejan de cumplir su función cuando la conciencia olvida su carácter provisional y comienza a habitarlas como si fueran su hogar permanente. La sabiduría consiste en utilizar la identidad con ligereza, sabiendo que puede cambiarse cuando ya no corresponde. Desde esa ligereza, la conciencia se vuelve flexible y serena frente a los cambios, porque ya no depende de una forma fija para reconocerse. Otro aspecto central de esta revelación se relaciona con la coherencia interior. Noah Siraet explica que la verdadera coherencia no es rigidez ni fidelidad a una imagen permanente de uno mismo, sino una alineación honesta con el estado presente del ser. Muchas conciencias experimentan sufrimiento porque intentan sostener versiones antiguas de sí mismas que ya no reflejan su estado actual. Cuando la conciencia se permite cambiar sin culpa ni presión, el flujo natural de la existencia vuelve a abrirse. La coherencia se renueva continuamente, acompañando el movimiento vivo del ser en lugar de intentar congelarlo. En relación con el cansancio profundo del alma, Noah Siraet señala que este no surge por la cantidad de experiencias vividas, sino por la resistencia constante que la conciencia mantiene frente a ellas. Resistir la vida genera desgaste, mientras que permitirla produce descanso. Cuando la conciencia deja de luchar contra lo que ocurre y comienza a reconciliarse con la existencia tal como se manifiesta, incluso el movimiento más intenso se vuelve ligero. El descanso verdadero ya no depende de retirarse del mundo mientras aún se está en él, o de tener las experiencias, sino de abandonar la oposición interior que las vuelve pesadas. La sabiduría de Noah Siraet también introduce una visión elevada de la ternura, describiéndola como una forma profunda de lucidez. La ternura no representa debilidad, sino la capacidad de ver con tanta claridad que ya no es necesario endurecerse para protegerse. Cuando la conciencia integra esta comprensión, deja de construir muros defensivos y comienza a ampliar su percepción. Desde esa apertura, el mundo deja de percibirse como una amenaza constante y se transforma en un espacio donde incluso las experiencias más intensas pueden ser comprendidas como parte del aprendizaje. La enseñanza y revelación culmina con una verdad profundamente tranquilizadora. La conciencia no llega tarde ni temprano a ningún lugar. Todo ocurre dentro del ritmo exacto que cada conciencia puede sostener sin quebrarse. No existen errores en el recorrido, sino distintas formas de explorar la misma totalidad. Cuando esta verdad se integra, desaparece la prisa por alcanzar un destino, se disuelve la comparación con otros caminos y la conciencia recupera la confianza de quien reconoce que siempre ha estado exactamente donde debía estar. La sabiduría de Noah Siraet no empuja ni acelera procesos, acompaña con suavidad constante. En ese acompañamiento silencioso, la conciencia aprende a permanecer consigo misma sin huir ni forzarse, recordando que su estado natural no es la lucha ni la fragmentación, sino la presencia plena, serena y profunda en todo lo que es.